Hablando de Cuba. De este archipiélago, su historia, su geografía, sus costumbres, sus gentes. ...27 minutos... Hablando de Cuba. Treinta años ha que conocí la tierra, 30 años ha que en gemir estado triste infortunio por doquier me asalta. Mas nada para mí es la cruda guerra que en vano suspirar he soportado, si la calculo, oh Dios, con la que falta. Acabo de escuchar las últimas estrofas del soneto titulado 30 años, obra de un poeta negro liberto del siglo XIX cubano llamado Juan Francisco Manzano. Dicho texto expone la asimilación de los cánones formales de la cultura dominante y al mismo tiempo refleja un llanto, una denuncia, un estado espiritual, privativos de la mujer y el hombre negros en esta tierra. Por eso, mi fraternal oyente, hoy hablando de Cuba se acerca a la impronta africana en las letras cubanas, principalmente a la creación influida por la cultura yoruba. Dichas creaciones son resultado del proceso de transculturación que ocurrió en el país durante más de 4 siglos. Esa huella es visible en varios niveles, tanto en la literatura canónica como en la transmisión oral que recoge mitos, leyendas y consejos revelados en los cuadernos de santería. Así, las expresiones de la cultura de origen africano se convierten en un elemento dinámico de reconocido proceso de creación literaria, mientras que en las llamadas casas del santo, en las diversas prácticas religiosas y especialmente en los sistemas adivinatorios, una literatura oral transculturada continuó desarrollándose. Dicho sea de paso, las obras iniciales de Alejo Carpentier y Nicolás Guillén ilustran bien este proceso, aunque por diferentes caminos. Entre 1518 y 1873 arribaron a América unos 9,5 millones de africanos esclavizados que en su mayoría serían dedicados a la industria azucarera. Desde entonces un largo proceso de transculturación traumático, pero también a veces lleno de sorpresas, ha tenido lugar en esta Antilla. Aquí, como en el resto del Caribe y en Brasil, los llamados hijos de la sombra no se avergonzaron de su estirpe. Por eso, cuando fueron bautizados, llevaban en el alma sus deidades, dando inicio así a un fecundo sincretismo. Y he aquí otro rasgo peculiar de dicho proceso, esa resistencia en torno a la cual se han conformado las relaciones culturales entre fuentes hispánicas y africanas en tierras que antes fueron del indocubano. Por supuesto, la literatura no estuvo ajena al engranaje de transculturación en sus diversos grados, pero el colonizador impuso sus instituciones y con ellas una concepción de lo literario. Mientras en Cuba las sangres se encontraban y se mezclaban, durante la década de 1860, más del 40% de la población esclava africana en plantaciones cubanas ya estaba compuesto por mujeres. Por su parte, el mulato establecía signos de identidad, y al menos en la literatura, ninguno lo hizo entonces como Gabriel de la Concepción Valdés, Plácido. Hijo de una bailarina española y de un mestizo peinetero, Plácido fue peluquero. En estos versos resumiría la gracia de la cubanidad. Siempre exclama don Longino, soy de sangre noble y pura, y con su rostro cetrino que africana estirpe indica, alucinado publica ser de excelsa parentela.
que se lo cuente a su abuela. Desafortunadamente, la pluma de Plácido ya resultaba sospechosa para las autoridades coloniales, de modo que el vate mulato murió torturado y fusilado tras los hechos de la llamada conspiración de la escalera. Pero al margen de los salones coloniales, de las letrillas burlescas y de los poetas de tertulias, en barracones y cabildos, los cantos originales y los pataquines, los consejos, los refranes, los muyumbas, legaban a las nuevas generaciones un saber de siglos. Mucho se perdió a través del Atlántico, una cultura ágrafa cuyo soporte eran la tradición y la oralidad. Inicialmente solo tuvo como depositarios a jóvenes de 15 a 20 años de edad, y ya hacia 1830 en niños entre 9 y 12. Los Arumbo, que eran los viejos y por tanto guardianes de la memoria, quedaban en las costas africanas, mientras sus hijos y nietos eran forzados a recorrer desconocidas y peligrosas rutas. Así comenzaba una historia que, como el Eguá, tiene dos rostros, uno vuelta hacia el pasado, el otro hacia el futuro. Pero aunque aquellos negros esclavizados solo eran dueños del ayer, sobre esa misma base también lograrían construirse un futuro. Así comenzó el proceso que don Fernando Ortiz llamó transculturación, aún en desarrollo. No quiero oír cómo suena el cuero del mayoral. En el cafetal no quiero oír cómo suena el cuero del mayoral. Yo soy un negro ganga y suspiro noche y día por la antigua tierra mía que ya no veré jamás. Pobre negro, ganga,
La impronta africana en las letras de esta antilla es hoy el tema en Hablando de Cuba, por Radio Taíno. Es verdad que hacia 1886 la esclavitud fue abolida en Cuba, pero solo legalmente. Ni siquiera después, bajo el estatus republicano, resultarían admitidas sin recelo las expresiones culturales afrocubanas. Si acaso eran toleradas, siempre que de algún modo respetaran los límites impuestos por la concepción eurooccidental y racista de la moral ciudadana imperante. Las manifestaciones de origen africano eran consideradas contrarias a la civilización y a las buenas costumbres impuestas por el colonialista. Sin embargo, ello no impedía que, mientras la ley prohibía algún que otro espíritu atribulado, se agenciaba la guía del babalao o del santero para así resguardarse de los malos tiempos. Entonces la sangre hervía con el toque del tambor. Así, aunque impedida de transitar libremente, la marginalización a la que fueron sometidos los descendientes de africanos resguardó la identidad de la cultura afrocubana. Del mismo modo, legitimó su capacidad para seleccionar y asimilar elementos míticos simbólicos, primordialmente religiosos, de la cultura dominante. A la vez fue preservado el núcleo básico de significaciones propias amparadas por el hablar en lengua, como llaman los iniciados al decir yoruba. En 1928 los cubanos Ramón Guirao y José Zacarías Talet ya habían publicado sus primeros poemas negristas. Antes lo hicieron el puertorriqueño Luis Palés Matos y el uruguayo Ildefonso Pereda Valdés. Pronto se sumarían los bates criollos, Emilio Vallagas y Alejo Carpentier, entre otros. Nicolás Guillén dio a conocer sus motivos de son en 1930 y al año siguiente Songorocosongo, poemas mulatos. En plena década del 30, plagada de estallidos sociales, tanto Carpentier como Guillén descubrían la polémica faz de la época y en buena medida ello se debía a sus sensibilidades peculiares frente a la cultura afrocubana marginada. Alejo Carpentier escribió su primera novela, Ekwe Yambao, imbuido por los ecos vanguardistas franceses que habían hallado su fuente en África y llegaban hasta Cuba en los años 20. Pero el África del entonces joven escritor estaba en esta antilla transculturizada con lo español a lo largo de siglos de esclavitud y marginación. Sin embargo, tras una experiencia europea directa, Carpentier desestimó su novela Ekwe Yambao, la apartó del conjunto de sus textos mayores. La causa de su proceder radicaba en que otra perspectiva había sido revelada y nuevos métodos artísticos se estrenaban. Otra sería la postura de Nicolás Guillén, así como sus apetencias de modernidad. Al tanto de los estímulos vanguardistas, el mulato camagüeyano identificó casi intuitivamente las peculiaridades y las riquezas de la transculturación gestada en Cuba entre las potencialidades creativas de España y de África. Con toda intención, subtituló su primer libro como Poemas Mulatos. Pero en ese primer instante, la captación del rasgo afrocubano no rebasaba lo externo. La sonoridad del tambor, la musicalidad del son y la escena costumbrista cercana a los estereotipos de un teatro vernáculo. No obstante, dentro de una sociedad discriminatoria, esa poesía de Guillén tenía un carácter reivindicativo de lo negro. Su verdadera textura la alcanzaría en West Indies Ltd. Ese volumen, publicado en 1934, ofrecía una perspectiva más esencial y, por tanto, más general en el tratamiento de los problemas acuciantes de aquella sociedad cubana.
Esa mirada contestataria, profundamente crítica, se fijaba en cómo adoptaba la modernidad aquella república lisiada desde su instauración. Frente a los mitos liberales de un proyecto que se resentía por la crisis de 1929 y sus secuelas, ante la imposición de una modernidad ajena a las necesidades estructurales de la sociedad cubana, Nicolás fijó su imagen desde la parte de los oprimidos y sus luchas sociales. Por su parte, la novela de Carpentier, al asumir el punto de vista de los discriminados por el color de la piel y por su situación social, intervino en un debate decimonónico, pero no por ello menos actual. La contienda entre civilización y barbarie, cuyos modernos orígenes figuran en la polémica intertextual que sostuvo José Martí con Domingo Facundo Sarmiento. En su escrito, el apóstol declaraba enfáticamente, como reproche al proyecto civilizador del argentino: no hay batalla entre civilización y barbarie, sino entre falsa erudición y naturaleza. Para el maestro, falsa erudición significa el conjunto de conocimientos e informaciones provenientes de otros contextos, parte de un modelo de desarrollo divorciado de las necesidades orgánicas de América Latina. Necesito buscarte entre mil poemas. Si en el enigma de aquel beso te encontré, hoy cultivo un sueño con la lira de tu verso, y a veces solo me pregunto si podré. Ya sé dónde crece en el rosal aquella flor. Fui el mejor amigo, sin abrigo y sin rencor. Soy de la montaña el canto que del ruiseñor, y del amante soy el arte que escribió. Mi ser eco de ingravidez, vivir sin sueños y sin porqué, y en cada trazo de amor borré la distracción y mi estupidez. Que te aprendí lo que puedo hacer, mover ciudades bajo la piel. Llevo encendida mi juventud para guiarla desde tu luz. Ando cada calle que solías caminar, siento tu presencia en cada esquina, siendo fe. Nunca dejarán de dar, pero maldigo a quien te nombre sin saber, sin saber. Que mi ser eco de ingravidez, vivir sin sueños y sin porqué, y en cada trazo de amor borré la distracción y mi estupidez. Que te aprendí lo que puedo hacer, mover ciudades bajo la piel. Llevo encendida mi juventud para guiarla desde tu luz. Que te aprendí lo que puedo hacer, mover ciudades bajo la piel. Llevo encendida mi juventud para guiarla desde tu luz. Tu luz.
Por Radio Taíno, hoy, hablando de Cuba, anda en torno a la impronta africana en nuestras letras. Hace unos instantes recordábamos a Ekwe Yambao, la desdeñada novela donde Alejo Carpentier introdujo un giro en la polémica ideológica y estética. En busca de un enfoque literario acorde con el mundo tratado, el autor basó la composición de su trama en leyendas de origen yoruba, particularmente en la de Babaluaye. Paralelamente a lo que acontecía en las letras cubanas con el enfoque del tema negro, el escritor martiniqués Aimé Césaire sacudía las conciencias con su cuaderno de un retorno al país natal. Y en 1956 el haitiano Jacques-Stéphane Alexis, en el Congreso de Escritores y Artistas Negros celebrado en París, leía su texto El realismo mágico de los haitianos. Un cambio de signo estético postcolonial se había consolidado en el Caribe. Desde entonces, nutrida por la presencia disímil de la cultura afro, la literatura caribeña dialogaría en un mismo plano con los textos de las antiguas metrópolis. Baste citar la renovación estilística y conceptual que provocó Gobernadores de Rocío, escrita en 1944 por el haitiano Yad Rumén, empleando como lengua el creol, prevaleciente en el Caribe francófono. También distingue a esa obra la incorporación cualitativamente superior del mito de origen africano. En lo adelante, tanto en otros puntos del área como en Cuba, nuevos espacios se irían ocupando en todos los géneros para definir un rostro distinto y una voz nueva que añadiría su acento al concierto literario mundial. La umba guagori, la umba guagori, agua osu, agua goma, lerioma, leyawo, bobo gegun kawe. Nuestro equipo de trabajo. Voces de la presentación: Ovelia Blanco y Alden Knight. Asesora: Carmen Laura Marín. Grabación y edición: Janet Feliciano García. Escribe, produce y dirige Lupe María Romero. Dilcy Oquendo y Luis Alarcón Santana hoy hemos conversado de la impronta africana en las letras de esta Antilla. Han sido 27 minutos
Hablando de Cuba. Así, a lo cubano.